En 1998, Wildstorm, por medio de su sello interno Cliffhanger, publica Danger Girl, creado por Andy Hartnell y J. Scott Campbell, pero no fue hasta 2004 que fue lanzado para el mercado mexicano por Editorial Vid. En aquel entonces, los que disfrutamos de las aventuras de Abby, Sidney y compañía, lo hicimos en su versión original, o sea, en inglés. Editorial Vid se limitó a publicar solo la saga inicial y dejó de lado las aventuras posteriores como Kamikaze, Back in Black y otros relatos. Simplemente quedaron de lado. No los publicó, ni siquiera hizo el intento. Tal vez porque al poco tiempo Editorial Vid quebró. Tal vez eso tuvo algo que ver. Fue entonces que llegó Editorial Bruguera, y si bien nos dio varias de las historias que Vid pasó por alto, hubo otras que también dejó de lado. Dejen que les cuente que por fin pude pues terminar mi colección de Danger Girl, tanto de Bruguera como de Editorial Vid. ¿Sí? Ya tengo absolutamente todo lo que esas dos editoriales publicaron. Y de igual manera, mi compadre, el Doctor Metal, acaba de completar su colección de Conan el Bárbaro. Bueno, en realidad fue de La Salvaje Espada de Conan, publicada por Editorial Vid. De ninguna manera quiero que piensen que estoy poniendo la colección de Danger Girl a la par de las aventuras del personaje más célebre de Robert E. Howard. Para nada. De hecho, una palidece en comparación a la cantidad de aventuras que ha tenido el bárbaro más popular del mundo. Pero lo que tienen en común son unas prácticas cuestionables por las editoriales que las publicaron. Así que vamos a platicar un poquito de eso. Ambas franquicias fueron víctimas de ese asunto de intercambiar portadas por el simple hecho de o el que simplemente no publicaron la saga completa. Por lo que me comenta el Doctor Metal, a Conan le quedaron a deber por ahí de 40 números, mientras que a Danger Girl le omitieron varias miniseries, así como crossovers que valen muchísimo la pena. También encontraron la manera de hacernos pagar más por historias que debieron ser incluidas en un solo tomo, ¿sí? Así como fueron publicadas en su versión original. Y siguiendo los pasos de Editorial Vid, Bruguera nos dejó colgados con una miniserie llamada Danger Girl Trinity, la cual pues simplemente alcanzó a publicar el número 1 y los demás pues ya no lo hizo porque tuvieron el pequeño inconveniente de quebrar. Es entonces que tenemos que hacer el recuento de varias aventuras y modificaciones que se hicieron a lo largo de la publicación de la serie. Esto por parte de Editorial Vid y Bruguera. Dejemos algo muy en claro. Danger Girl fue una de esas publicaciones responsables de la espantosa moda de las portadas variantes, por lo que pedir que todas las distintas versiones de algunos números fueran publicadas en el extranjero es prácticamente imposible. El número inicial de Danger Girl es el preview, en el que vemos a Abby hincada con su Desert Eagle en la mano frente a un fondo blanco. Esta portada nunca ha sido publicada en México, pues de entrada el contenido de este ejemplar siempre es añadido al número 1, que siempre es representado por la portada en la que vienen las tres protagonistas al frente con el fondo en azul. Lo más cercano que hemos tenido a una portada del número 0 es la que ocupó el compendio de la saga original que publicó Editorial Vid. Esta ilustración hecha por Scott Campbell fue utilizada como la variante del preview de Danger Girl, que es bastante más raro de conseguir. De hecho, creo que yo nunca lo he visto. Como ya comenté, casi todos los números de la saga original tuvieron al menos una variante, siendo el número 7 la excepción. Pero si tomamos en cuenta de que ahí nos dieron pues una portada que se desdobla y básicamente es de 3 partes, pues bueno, ahí entendemos. En el caso de Vidi Bruguera, se apegaron a solo publicarlo dibujado en portada por Campbell. Lo que hicieron artistas como Adam Hughes, Humberto Ramos y Joe Madureira pasaron de noche para el público mexicano.
En donde vale la pena mencionar que las cosas cambiaron es con Editorial Vid, el cual comienza a poner el desorden con el número 4, que originalmente muestra a Major Maxim con un par de soldados de The Hammer, pero por alguna razón decidieron que era mejor eliminar esa portada o la que muestra a Natalia con un cuchillo y reemplazarla con la del número 5. Todo para poder incluir la variante de ese número como la portada principal. Si tomamos en cuenta que Abby no ocupa ese traje de baño en el número 4, sino hasta un número posterior, este cambio simplemente no tiene sentido. Alguien que compre este número va a decir, ¿y qué tiene que ver esto con lo que me encuentro aquí? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. De hecho, si comparamos a Bith con Bruguera, esta última fue bastante respetuosa con el orden de las portadas, hasta que hablamos del número 7, el que de entrada es no solo el final de la serie original, sino también el último ejemplar canónico dibujado por Campbell. La portada de este número es básicamente especial, pues se trata de una portada gigante de 3 piezas que se completa gracias al doblez de la portada. Ni Vid ni Bruguera nos dieron esta cubierta en su totalidad, siendo Vid la que más se acercó, pues falta la parte interior que se desdobla, por lo que Sidney, Johnny Barracuda y Major Maxim quedan fuera de la acción. Editorial Bruguera fue a un punto que no se me hubiera ocurrido jamás, pues simplemente nos dieron una portada negra, con Abby en la parte inferior. O sea, esto Esto es como el chiste de Spinal Tap, del disco negro, que no iba a tener éxito nunca. O sea, ¿a quién se le iba a ocurrir que un disco con una portada completamente negro iba a poder ser un hit de ventas? Eso no pasa. Pero este no es el único caso extraño en el que se metió Bruguera. Después de la serie original y el número especial, Danger Girl tuvo una miniserie llamada Kamikaze, ilustrada por Tommy June, la cual no fue publicada ni por Vid ni por Bruguera. Dicha historia es seguida por Danger Girl Hawaiian Punch y Viva las Danger, que originalmente fueron lanzadas en un solo tomo cada una, pero que Bruguera nos recetó en 2 partes por historia. Ahora, la única ventaja de esto es que nos dieron todas las portadas, ¿sí? Las de Phil Noto y las de Scott Campbell. La verdad no me puedo quejar en ese sentido. Posteriormente, estas 2 historias fueron incluidas en un compendio llamado Odd Jobs. Sí, Danger Girl Odd Jobs. Si lo quieres buscar, así lo encuentras. Y la verdad tengo que decir que valen mucho la pena. Si bien el estilo de Noto se separa mucho de lo que es el de Campbell, tiene un feeling muy de espías que le da un nuevo sabor de frescura a Danger Girl. Chécalo, te lo recomiendo. Tengo que mencionar que para este momento Jim Lee había vendido Wildstorm a DC y por eso estas historias fueron publicadas por Wildstorm bajo la propiedad de la distinguida competencia, lo que hace que esta siguiente parte de las publicaciones de Danger Girl sea aún más rara. Tras Viva las Danger, Abby, Sidney y compañía hicieron una visita a Ciudad Gótica, en la que encontraron, pues obviamente a su protector, ¿a quién más? Y le ayudaron a detener al Joker en su intento por controlar mentalmente a toda la metrópoli. A la metrópoli, no a Metrópolis, que para eso está Superman. Ustedes me entienden. El arte va por cuenta de Lenin Yu y la verdad es uno de mis dibujantes favoritos de Danger Girl. Además, hay que mencionar que, salvo la página de créditos, ni Abby ni Sidney ocupan sus tradicionales atuendos. Esta historia no fue publicada por Bruguera y la verdad es una pena, pues es una aventura muy divertida y bien ilustrada. Vuelvo a lo de siempre, échenle un ojo, les aseguro que les va a gustar. Luego de su visita a Gótica, Abby y Sidney se dirigieron a Sturgis para infiltrarse en el mundo del motociclismo en Back in Black. Y es en esta historia que se presenta un punto de inconsistencia dentro de la serie. Más de eso al rato.
Luego viene una historia que fue omitida por Bruguera y es Danger Girl Body Shots, que al igual que su predecesora es dibujada por Nick Bradshaw. Poco después fue que estas espías tuvieron su segundo crossover, en esta ocasión con Army of Darkness. Dicho encuentro estaba cantado desde el número 1 de la serie, en donde vemos el Necronomicon al fondo de uno de los paneles. Este encuentro resulta ser fundamental para la historia de nuestras agentes favoritas, pues se nos cuentan detalles del pasado de Sidney y del agente secreto Cero. Después, Abby, Sidney y compañía cambiaron de editorial y se mudaron a IDW. La primera aventura del equipo Danger Girl en esta nueva casa es Danger Girl Revolver, historia dibujada por Chris Madden, en la que se presenta a la nueva miembro del equipo, Sonia Savage, hermana menor de Sidney y probablemente la mejor arquera del mundo. La llegada de Sonia es algo importante para el grupo, pues desde la traición de Natalia, el equipo se sentía incompleto, pues no habíamos tenido una tercera agente que tomara su lugar. Y sí, ya sé que más de uno me va a salir a decir que sí, Jay, en el videojuego, pero esa historia definitivamente no encaja dentro del canon, pues de entrada, The Hammer sigue estando vigente, Natalia sigue viva, así que aunque hacen referencia a lo ocurrido en la serie anterior, o sea, en la original, no tiene lugar con todo lo que después nos contó Andy Hartnell. Aquí Bruguera se dio vuelo en cuanto a las portadas, pues nos entregó una en la que Sonia hace su aparición en la cubierta, aunque en realidad ella no sale hasta un número después. O sea, no me imagino qué debe de haber sido comprar el cómic y decir, ¿y quién es este personaje que no sale aquí? No sé, así funciona la economía. Lo que estuvo increíble es que nos dieron 3 portadas que se conectan para formar este póster gigante, así como su versión alterna en blanco y negro. Los interiores de esta serie son hechos por Chris Madden y tengo que decir que es mi segundo dibujante favorito de la serie. Inmediatamente después de Revolver vino el tercer crossover del equipo de estas bellas espías y esta vez le tocó a G.I. Joe ser el invitado. Esta miniserie consta de 5 números y fue ignorada por Bruguera. Y es un caso realmente triste, pues se trata de una gran historia, la cual puedes ver aquí en el canal. La verdad es que John Royle aporta los lápices a este relato y es sumamente disfrutable. Tristemente, la siguiente historia es la última que entregó Editorial Bruguera y no la pudo concluir. Estoy hablando de Danger Girl Trinity. Esta historia se cuenta por 3 partes diferentes, en las que seguimos por separado a Abby, a Sidney y a Sonia. Cabe destacar que 3 distintos dibujantes aportaron su trazo. John Royle dibuja el relato de Abby, Harvey Tolivao el de Sidney y Stephen Molnar aporta su trazo al relato de Sonia. Danger Girl The Chase nos muestra una de las historias con más acción que hemos visto, pero también nos da uno de los momentos más what the fuck. Pues Abby y compañía intentan recuperar un portafolio de manos de Asia Kilburn. Tolibao vuelve a prestar su trazo para esta historia. Este relato nos cuenta una frenética persecución que termina con una alteración de la realidad o algo así. Y es aquí donde me quiero detener un poquito. Había comentado el detalle que existía una inconsistencia en Danger Girl Back in Black. Ahí se comenta que el verdadero villano de la serie está intentando revivir a Natalia. Y de hecho, se nos deja ver un ataúd con su nombre, lo cual nos da a entender que el cuerpo de la exagente está ahí adentro. Luego tenemos una historia muy particular, Danger Girl Mayday, en la cual la protagonista no es Abby, no es Sidney, tampoco es Sonia, y menos Valerie. Aquí seguimos a Natalia Castle. Así es, Natalia está de regreso, cosa que contradice lo que se plantea en Back in Black. Bueno, aquí podemos decir que es una contradicción y no. Ahora que lo pienso,
Puede ser que esto sea el resultado del desenlace de The Chase, en el cual se da a entender que al romperse el maletín pasa algún tipo de, no sé, cataclismo, evento metafísico que de repente regresa todo a la normalidad y nos da a entender que realmente nunca pasó nada. No sé, es algo realmente confuso, nunca lo he entendido. Pero quiero pensar que lo que ocurrió ahí da como resultado el que en Mayday unos piratas encuentren el cuerpo de Natalia. Un grupo de corsarios encuentra los restos de la antigua Danger Girl en lo que fue Hammer Island, después de la batalla en contra del grupo liderado por Abby. Así que llevan a la traidora a una isla en la que se logra sanar sus heridas físicas, pero se muestra que tiene algunas lagunas mentales y pesadillas con una mujer que le atormenta, pero a la que no recuerda, siendo Abby dicha figura. Esta historia me gusta porque la verdad le quita a Abby el reflector y se lo pone a otro personaje. Creo que la serie se puede beneficiar muchísimo de ese tipo de detalles. No todo es Abby Chase, aunque es mi personaje favorito. Finalmente tenemos Danger Girl Renegade, en el que encontramos a Abby siendo reclutada por una organización gubernamental que le ofrece borrar su expediente internacional a cambio de su cooperación. Se nos cuenta mucho del pasado de nuestra protagonista y el cómo es que su padre está en una misión para salvar al planeta de una organización que, digamos, infunde terror a nivel mundial. Ustedes saben a lo que me refiero. Otro detalle es que se nos menciona que la operación Danger Girl se desbandó. Bruce está desaparecido y Sidney lo está buscando. En cuanto al resto del grupo, digamos que todos están aquí. Sí, dije todos. Tristemente, esta es la historia final de Danger Girl y tiene más de 10 años. O sea, nos lo dejaron ahí en Danger Girl regresará. Y simplemente eso no ha pasado. Ahora tengo que comentar que el arte de esta serie es el peor que ha tenido Danger Girl. Stephen Molnar simplemente no está a la altura. Y peor aún, conforme pasan los números, se nota su falta de esfuerzo. Sí, hay algunas viñetas en las que ni siquiera hay fondos. Y hay otras en las que no puedes dejar de pensar que alguien como Scott Campbell hubiera retacado de detalle las criptas y Molnar simplemente nos da a entender que, pues, son tumbas antiguas con un par de cráneos y unas piedritas. No sé, se siente bastante chafa, la verdad. ¿Qué les puedo yo decir? Este es un resumen de las historias que por unas o por otras no tuvimos en español, pero que vale la pena checar. Te invito a que les eches un ojo. La verdad, si las encuentras, estoy seguro que te van a gustar. Si te gusta Danger Girl, te vas a divertir muchísimo. Así que señores, eso fue todo. Ojalá les haya gustado el video. Por favor, denle like, compártanlo, comenten el video, activen las notificaciones, suscríbanse si no lo han hecho y todas esas cosas que siempre les ando gorroneando. Pórtense muy mal, yo soy Flash. Ahí nos vemos.